Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me alegra verle, saludarle. Quiero que abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 2. Busque por favor Primera de Corintios capítulo 2, perdón, Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a estar hoy mirando el versículo 6 y el versículo 7. Creo que a partir de aquí en adelante ya empieza en este capítulo 2 la parte que viene es muy interesante porque Pablo, no es muy amante, y ahorita lo vamos a ver, no es muy amante de las cosas muy extrañas y muy difíciles. Ahora sí nos va a explicar algunas cosas que son pues sí, muy llamativas, realmente interesantes y muy profundas en cuanto a lo que es un cristiano y a la sabiduría de Dios. He titulado la enseñanza esta tarde, esta noche, temas para adultos, porque precisamente lo que vamos a hablar es temas para adultos. Pero quiero que oremos, leamos el pasaje y avancemos de ahí para allá. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque podemos reunirnos una vez más, gracias porque hemos alabado y exaltado tu nombre, hemos sido bendecidos con la alabanza, Señor, gracias por esto. Háblanos ahora por medio de tu palabra, te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer el versículo 6 y 7 de Primera de Corintios capítulo 2 y esté muy atento a lo que dice el pasaje porque voy a procurar no devolverme tanto, aunque me devolveré, digo que no, pero sí me voy a volver porque a mí me interesa que usted vea la Biblia, no me interesa que escuche otra cosa. Pero procure usted como meterse en la cabeza lo que vamos a hablar hoy. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y de ahí de una vez, ¿por qué el título? Porque Pablo hace una distinción entre los que pueden escuchar las cosas profundas de Dios y los que no. Y él establece que solamente las personas maduras son las que pueden escuchar las cosas profundas de Dios. Y entonces por eso es temas para adultos, no es otra cosa rara ni extraña. Básicamente es eso. Pero miremos dos cosas principalmente que quiero resaltar en este pasaje y son las que van a definir los temas de los puntos de la enseñanza. Y lo primero es, ¿qué hablamos los cristianos? Pablo comienza diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría. Claro, los temas que tú ves en la iglesia, los temas que se cantan, incluso los temas que predicamos, todos tienen que ver con sabiduría. ¿Tú te das cuenta? Pablo, el capítulo anterior está diciendo, yo no quiero usar sabiduría ni elocuencia, pero aquí dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Así que Pablo parece ser que está colocando en una balanza dos clases de sabiduría. Por un lado, la sabiduría humana y el otro lado, la sabiduría de Dios. Con respecto a la sabiduría humana, Pablo no se ha puesto a describirla como tal. Luego, en otros capítulos y en otros libros que él ha escrito, sí habla de eso. Pero sí él nos deja decir que, más bien, él nos deja ver y entender que Dios decidió coger la sabiduría humana y desecharla, enloquecerla. ¿Qué hizo Dios entonces? Cogió la sabiduría de los hombres y en lugar de validarla y de hacer las cosas conforme a esa sabiduría, decidió hacerla de una forma contraria a esa sabiduría humana. Por eso dice que nosotros somos salvos por algo que es una locura y necedad, la predicación. ¿Sí? Entonces dice, los hombres se hacen salvos por la locura de la predicación, pero además se hacen salvos por un Cristo y un Cristo que está crucificado. Eso es ilógico e irracional para las ideas humanas. Y lo que está estableciendo Pablo entonces básicamente es que Dios ha decidido darle la vuelta a todo y cambiar precisamente la manera en que se hacen las cosas. Entonces Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, viene a decir una verdad: hablamos sabiduría. No es conforme a este siglo, no es conforme a los gobernantes de este siglo, y es además una sabiduría que perdura.
Y quiero que te fijes en esas cosas y vamos a desarrollarlas una por una. Entonces, aunque Pablo no usa sabiduría ni elocuencia, escucha esto, Pablo no está enseñando un mensaje que sea simplista, hueco, vacío. Y yo quiero que pensemos un poco en eso. Y lo he dicho yo aquí varias veces, que el mensaje del Evangelio, la predicación que nosotros damos en la iglesia, debe ser comprensible para todas las personas, no importa su clase o su estrato social o su estatus académico o intelectual. Cualquier persona puede y debe o está en la capacidad de entender el mensaje de Dios. Y eso hace que, por un lado, el mensaje de Dios sea sencillo. Sea no una cosa muy difícil, menos mal, imagínense donde esto fuera como álgebra o matemáticas allá avanzadas, ahí sí es más de uno, no, tocó el infierno porque eso está muy difícil. No, pues imagínense. No, gracias a Dios no es así. Gracias a Dios es simplemente por fe y tú entiendes, Dios se hizo hombre y murió. Y puede que a la lógica no sea muy comprensible eso, pero pues difícil de entender no es. Pero por otro lado, Pablo dice, sí hay sabiduría. Hay una profunda sabiduría. Y entonces él va a describir esa clase de sabiduría y dice en primera instancia que no es una sabiduría que es de esta época, de este mundo. Y quiero que cuando tú te fijes en eso, comprendas que Pablo no es que esté haciendo una distinción solamente a las enseñanzas de su época, a las filosofías y religiones que habían en su época. La época en que Pablo escribe esto es una época profundamente pagana, es un politeísmo reinante por todo lado. El mismo emperador era considerado Dios, etcétera, etcétera. Y no, Pablo no solamente se está refiriendo a las enseñanzas de ese momento, sino que está refiriéndose también, cuando habla de siglo, también está entendiendo las doctrinas, enseñanzas, sabidurías del mundo, provenientes o más bien distintas a lo que es de Dios. Y sí que hay de eso, ¿no? No solamente cuando Pablo existía, sino hoy. Se supone que el paganismo es algo que nosotros ya debimos haber superado, pero no, resulta que no. Hoy todavía estamos en un mundo muy pagano. Lo que pasa es que ya no nos llamamos paganos, ahora se llaman gente de la nueva era o gente de mente abierta. Gente que no es excluyente. Ahora es así la moda. Gente que son escépticos. No, yo soy escéptico. Yo sé que hay un Dios, pero pues no estoy seguro que sea el Dios de la Biblia, pero sé que hay un Dios y quizás todas las religiones predican el mismo Dios. Entonces pues todas van para el cielo. Eso es lo que tú escuchas hoy día. Y es muy llamativo y estamos en eso. Bueno, Pablo no solamente habla para su época, sino para nuestra época. La sabiduría que hablamos en la iglesia no es conforme a esa sabiduría. Mire cómo las personas hoy día es muy popular para ellas, para ellos, gastar tiempo escuchando o leyendo algo o siguiendo a un gurú, a un maestro de estos de la nueva era, que habla de la meditación trascendental, que habla del yoga como el camino para encontrar la paz espiritual y el equilibrio. Y entonces la gente está haciendo eso. Tanto es así que en los colegios y en las empresas, cuando se habla de una pausa activa, ¿qué hacen? Ejercicios de yoga. La pausa activa no es otra cosa sino ejercicios de yoga, y que escuche una musiquita y por allá colocan una cosa así aromática y que usted huela eso y que eso le genere ciertas sensaciones. Y la gente está muy dada a eso. A la gente le agrada eso. La gente, sea la razón que sea, algunos lo hacen porque inclusive hacer el yoga, y el yoga a niveles avanzados también ayuda a la elasticidad y a bajar aquí los kilitos. Entonces pues el yoga también están por esos motivos haciéndolo, pero porque la gente está buscando encontrar paz. Y como la nueva era y todo este paganismo ofrece un equilibrio emocional y espiritual, pues ¿a dónde se meten? Pues ahí. No es tan agradable un evangelio en donde se escuche la verdad y se diga la verdad, donde el camino para encontrar el equilibrio sea ponerte a cuentas con Dios. Esa no es tan agradable, ese evangelio o ese mensaje. No, en este otro mensaje no te miran tus pecados sino tu pasado, y tú eres
la víctima del destino que te ha traído acá y tienes es que reconciliarte con tu pasado y con no sé qué cuántas cosas y ya, vas a tener paz. Hoy tenemos esa clase de filosofías, pero la sabiduría que hablamos en la iglesia y a lo que Pablo se está refiriendo nada tiene que ver con eso. Pero también es una sabiduría que no proviene de las élites ni de los intelectuales. Dice ahí que no viene de los gobernantes de este siglo, no. Tú sabes, ¿dónde está la gente más inteligente? En la academia, en los centros universitarios, en las sociedades de científicos, en la Academia Francesa de Artes, en la no sé qué, si sé cuándo, en Londres. Allá están todos los que logran inscribirse allá, los que logran tener su nombre, son los académicos y los intelectuales del mundo. Pues déjame decirte que de allá, de esos lugares, han sacado a Dios. De las universidades se han encargado de sacar la religión por ley. Porque dicen que la religión, que la Biblia, que el cristianismo, en lugar de fomentar el conocimiento, lo que hace es castrarlo, dicen ellos. Eso es un error. Otro día hablaremos de eso. Pero eso es lo que está pasando. Y Pablo dice, nuestra sabiduría no viene de allá, pero luego agrega algo adicional. Dice Pablo, hablando de esa sabiduría, de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Y entonces entendemos la sabiduría de Dios. Al contrario, de la sabiduría humana permanece, es eterna. Si tú miras un poco la historia de la filosofía, por ejemplo, vas a darte cuenta de todas las cosas que ya han sido encontradas como caducas, como obsoletas, que no sirven para nada, por un lado. Y por otro lado, toda la producción humana finalmente un día va a desaparecer. Así que Pablo está diciendo, lo que hablamos en la iglesia es una sabiduría que proviene de Dios, que no es de las élites intelectuales, que no es conforme a lo que este siglo, a lo que este mundo dice, sino que proviene de nuestro Señor, proviene de Él. Ahora, yo quiero que pensemos un poco en una pregunta acá y pensemos, ¿y qué es sabiduría? Perdón, ¿qué es madurez? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla de madurez espiritual como la condición para poder escuchar la sabiduría? Quiero que pensemos un poco en esto, porque fíjate que Pablo entonces rechaza sabiduría humana, pero dice, voy a hablar sabiduría con ustedes. Entonces, hasta aquí, lo que quiero que tú empieces como a considerar en este punto, es que aunque el evangelio, como decía, es sencillo, gracias a Dios, es de una profundidad y riqueza de sabiduría inigualable. No tiene comparación. Como decía, es una sabiduría que es eterna. Pero dice ahí el versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo así misterio? ¿Será que lo que predicamos es no conocido para las personas? ¿Será que lo que enseñamos está velado para la gente? ¿A qué se refiere esa palabra misterio? Bueno, tú necesitas entender esa palabra. Todas las veces que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa palabra misterio hace referencia no a algo que no hayamos descubierto, sino a algo que fue revelado por Dios. Eso es lo que significa la palabra misterio. Algo que ha sido revelado ¿por quién? Por Dios. Recuerda la historia de Pedro, ¿no? El Señor Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso era un misterio, ¿sí? Pero fue revelado ¿por quién? Por Dios. Lo que nosotros hablamos en la predicación son las revelaciones que Dios ha dado a los creyentes. Ahora, esas revelaciones tú las ves en la Biblia, tú encuentras eso, pero el simple hecho de poder entender la palabra correctamente y aplicarla a tu vida es una revelación que viene profundamente dada por Dios. Sería imposible sin Él. Y entonces, mi querido hermano, si tú haces la comparación que hacía Pablo de la sabiduría humana y la sabiduría divina en la balanza, tú te vas a dar cuenta que tiene más peso la sabiduría de Dios porque no la puede discernir ninguna mente humana a menos de que Dios lo permita. Y esto ya debe llevarnos a nosotros a adorarle a Él, a darle gracias a Él, por una sencilla razón, mi querido hermano. Si tú no puedes entender algo
Si en tu capacidad, mire, ni el más inteligente que haya existido, no sé cuál será el hombre más inteligente que haya existido en este mundo, pudiera descifrar los misterios de Dios, y tú los conoces porque Dios ha decidido que tú los escuches, que tú los oigas y que además los entiendas y que vivas conforme a sus misterios, tú debes decirle gracias, Señor, porque puedo conocer cosas que nadie más ha conocido. Luego el siguiente pasaje, los siguientes versículos dicen, ahí cita Pablo el Antiguo Testamento, en donde dice, por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han subido, son las que están destinadas, perdón, para los hijos de Dios. Tú tienes en el Evangelio una revelación que nadie más tiene. Tú en el Evangelio, hermano, tienes secretos, realidades, verdades que los más inteligentes, sabios, filósofos nunca se les ha pasado por la cabeza. Es más, lo que hacen ellos es burlarse, reírse y tratar de destruir lo que dice la Biblia. Eso es lo que hacen ellos. Pero tú tienes la verdad, tú conoces la verdad. Ahora sí vamos a responder la pregunta que hice hace un momento, de qué es madurez y por qué tenemos que responder eso. Lo segundo que quiero que te fijes en los pasajes que leímos y que le da el título a la enseñanza es que precisamente aunque hay sabiduría de Dios, no todos la pueden descifrar, ni conocer, ni discernir plenamente. Y parece ser que en la iglesia hay un nivel de conocimiento y de revelación de Dios entre los cristianos que depende de la condición que sea cumplida. ¿Cuál condición? Que sean maduros. Porque Pablo dice ahí en el versículo 6, dice, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que no han alcanzado madurez pues no pueden escuchar esta sabiduría, pero los que sí van a escuchar secretos, cosas incomprensibles para los seres humanos, cosas como dice ahí que ojo no vio ni oído oyó. Va a escuchar cosas sorprendentes, pero la condición es que tú seas maduro. Ese es el punto que está colocando Pablo y digamos que para entender un poco la ilustración y el título, hay cosas que solamente los adultos pueden escuchar. ¿Y esto por qué lo pueden escuchar? Pues porque solo ellos pueden comprenderlos de acuerdo a la madurez y la experiencia y sacar provecho de aquello que están escuchando. Mira, ese es un argumento, eso que acabo de decir, es un argumento y una razón para que a nuestros hijos, a tus sobrinos, a los niños, en el colegio no les estén dando clases de educación sexual, porque hay cosas que ellos por su nivel de madurez no pueden escuchar, no porque no tengan una capacidad auditiva, sino porque intelectualmente y moralmente no pueden entender ni comprender lo que se les está enseñando y lo que se les está diciendo. Es inaudito que a un niño que no tiene toda la capacidad para entender las implicaciones de una decisión se le diga que puede escoger si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Eso es inaudito. ¿Por qué? Porque él no puede tomar esa determinación. No tiene la capacidad para hacerlo. Ni siquiera un adulto debiera hacer eso porque va en contra de la biología y de lo que Dios ha hecho. Pero por lo menos un adulto entiende y sabrá las implicaciones. Pero un niño, y entonces hay cosas que son para adultos y espiritualmente también es así. Hay cosas que solamente los que han avanzado en el conocimiento de Dios, los que han crecido espiritualmente, los que son maduros, van a poder discernir. Y aquí yo quiero que pienses, ¿qué tan maduro eres? ¿Qué tan maduro eres a nivel espiritual? Y entonces, ahora sí la respuesta a la pregunta, ¿y qué es madurez espiritual? Bueno, madurez espiritual es la aplicación a la vida diaria de las verdades que Dios ha revelado. Punto. Tiene un componente intelectual, claro, porque tú necesitas entender, conocer, pero sobre todo y más importante que el componente intelectual es el componente aplicativo, el componente práctico. Lo que tú aprendiste, llevaste a tu corazón y decidiste aplicar a tu vida. Eso es madurez espiritual. No solamente una persona es madura porque lleve 20 años en la iglesia, sino que es madura porque en esos 20 años cada vez se parece más a Cristo. Así que una forma de hablar de madurez espiritual es también santidad.
¿Qué tan santo eres? Me dice qué tan maduro eres a nivel espiritual. Como para dar un pequeño ejemplo de esto, hay un versículo en Proverbios 16, un versículo muy interesante, que dice que el hombre que gobierna el hombre que no domina su espíritu, el hombre que está lento para irarse, perdón, y que domina su espíritu, perdón, es que lo estoy diciendo en sentido positivo y es negativo. Dice, el que no controla su ira y el que no domina su espíritu es como una ciudad sin murallas. Así dice el versículo. El sentido positivo del pasaje es que tú tienes que aprender a controlar tu ira y tienes que dominar tu espíritu, porque eso hace que tu vida sea segura, como una ciudad cuando tiene una muralla. Bueno, una persona que es madura espiritualmente debe crecer no solamente en memorizar el versículo, sino en controlar su ira y en dominar su espíritu. Son cosas diferentes. Cuando nos da mal genio, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos cuando nos da mal genio? ¿Qué piensas cuando te llenas de ira? Entonces, lo que haces cuando estás de mal genio dice mucho de qué tan maduro eres. ¿Cómo controlas tu espíritu? ¿Tienes dominio de tu espíritu? ¿O él te impulsa a hacer y las cosas? ¿Tú lo dominas? En la medida que lo domines, estás demostrando qué tan maduro eres. Bueno, hasta ahí quedó clara la definición de madurez. Y entonces, ahora sí, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay sabiduría de Dios que no es igual a este mundo, que no viene de las élites intelectuales, que es eterna, pero solo la pueden comprender los maduros. Quizás, hermano, a veces andamos navegando en la vida espiritual, en la iglesia, en nuestro trasegar cristiano, con las mismas cosas. Y como que no tenemos una revelación más avanzada ni más profunda. Cuando digo más avanzada y más profunda, no es por allá el secreto, como por ahí sale una señora que se llama Ana Méndez diciendo que fue al portal de la isla de Patmos donde el apóstol Juan recibió la revelación y ella también la recibió. Esa es una revelación extraña, por favor no crea eso. Es más, los inmaduros creen eso, ya, para que vea. Sí, no, eso no. Una revelación de Dios es que tú estás leyendo la Biblia y cada vez encuentras cómo el amor, la justicia de Dios es más evidente en cada pasaje y cómo te confronta y te va transformando. Cómo tú empiezas a ver relaciones en la escritura que normalmente no se ven. Ay, este pasaje tiene que ver con este. Ay, mire. Sabiduría de Dios es precisamente tener esa palabra precisa que da en el momento justo, en la necesidad que la persona está buscando, la palabra indicada. Dice el libro de Proverbios, hablando de las palabras, dice que aquella persona que da una palabra correcta es como el que regala manzanas de oro, de plata, dice ahí. Imagínense. Y hay personas que que están en la iglesia y parece que usted les habla de las cosas y no las entienden. Por ahí del 100% de la enseñanza entienden un porcentaje muy pequeño, no aplican tampoco mucho y pues como que siguen en la misma y escuchan las mismas enseñanzas y que no pasó nada con estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Madurez espiritual. Santiago habla exactamente de lo mismo. ¿Qué dice Santiago? Dice, pero sed hacedores y no solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Y entonces hay un secreto que es fundamental en la vida cristiana y es que lo que tú escuchas tienes que empezar a vivirlo, tienes que empezar a aplicarlo. De nada sirve que escuches y escuches si no empiezas a aplicar. Y Pablo está atacando precisamente eso. Él está hablando de una iglesia que se la pasa peleando. ¿Se recuerda que ellos están peleando entre ellos? Que Pablo me cae bien, que Apolos es mi amigo, que Bernabé, que Pedro ese fue el que traicionó a Jesús. Son un poco de inmaduros y Pablo les está echando en cara. Él les está diciendo, ustedes viven conforme a la sabiduría humana, pero ustedes no entienden la sabiduría divina. ¿Qué dice Santiago hablando de la sabiduría humana?
Dice la sabiduría humana, dice, ahí hay, donde hay celos, contiendas, iras, disensiones, eso es una sabiduría humana que es terrenal, diabólica, dice Santiago. Y así están viviendo los de Corinto. La gente de la iglesia de Corinto vive de esa forma. Ellos se creen sabios, pero resulta que no. Y entonces Pablo dice, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual. Y entonces tú tienes que tener algunas cosas importantes acá cuando hablamos de lo que hace la madurez. Uno, la madurez te impide, la inmadurez espiritual te impide avanzar. Escucha eso. La inmadurez espiritual te impide avanzar. Tú tienes que estar día tras día creciendo en tu madurez espiritual, avanzando. Hay un ejemplo, vamos a mirarlo, y es Hebreos capítulo 5. Y esta es la gente de la iglesia en Hebreos. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Mire lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Él está hablando del sacerdocio del Señor Jesús. Él dice, puesto tenemos mi hermano ahorita leyó algo de eso, ahorita cuando estábamos en la alabanza, precisamente. Dice, como tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, ya no tenemos que presentar todos los días sacrificios, sino que Él presenta uno por la eternidad. ¿Y cuál es el sacrificio? Él mismo, Él es el sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Pero dice acá, comienza diciendo acerca de esto, de eso que Él viene explicando, y principalmente Él está explicando de la obediencia del Señor Jesús, cómo fue Él perfeccionado, que es un misterio. Dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Esta gente tenía la posibilidad de escuchar enseñanzas profundas, pero no eran sordos, era que se habían hecho tardos para oír. ¿Por qué tardos para oír? ¿Qué significaba eso? Sigue diciendo el versículo. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta era gente, la gente de Hebreos se hizo tarda para oír porque tienen que repetirle las verdades que ya deben haber dominado. Oye, es que hay que asistir a la iglesia. Sí, bueno. Y al año, hermano, no deje de congregarse, es que hay que ir a la iglesia. Ay, sí, ¿no? Que hay que leer la Biblia. Los cristianos se supone que leen la Biblia. Es que, hermano, hay que leer la Biblia. Hermano, que es que tiene que orar. Sí, todavía no, es que eso me quedo dormido. Pues nunca va a escuchar cosas. Era una persona que estaba todavía con leche. Vamos al curso de rudimentos cristianos. Oración. Orar es hablar con Dios. Repita después de mí, orar es hablar con Dios. Hay gente que toca decirle así. Vamos a leer la Biblia, ¿listo? Hay libros que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento toca decirles eso. Ni siquiera, mira, hay gente que lleva en la iglesia 10, 15, 20 años y no han leído ni siquiera una vez la Biblia. Pues de razón nunca pueden llegar a conocer cosas profundas de Dios y están patinando con las mismas cosas siempre. Pues obvio. Tardos para oír. Y sigue diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. Dice el versículo 13: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y aquí él otra vez llega a decir, ¿quiénes son los maduros? Recuerda que le dije que los maduros son los que aplican la palabra de Dios. Él aquí nos coloca otra característica. Son los que tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces ellos pues son personas comunes y corrientes, como usted y como yo, pero tienen el olfato como el de un sabueso, preciso para encontrar esto me huele a pecado, aquí no me meto. Tienen los ojos, la vista como la de un águila para decir esto acá, esto es pecaminoso, acá no. Tiene el oído, ahí es como dice Richie Ray y Hoy Cruz, tiene el oído bien aguzado para esto es mentira, aquí está la mentira, aquí no me voy a meter.
y han acostumbrado todos sus sentidos precisamente a lo que dice la palabra de Dios para no fallar. Maduros. Eso es madurez espiritual. Pero el que no hace eso, pues hermano, todavía está aprendiendo cosas elementales, todavía está en las cosas básicas de la fe, en las cosas que necesitan ser repetidas, que deben estar aprendiendo los niños en nuestra escuela dominical, y no una persona adulta, madura espiritualmente. Ser un inmaduro te impide avanzar. Cuando yo leo ese pasaje de Hebreos, queda un poco como la uno como mal genio, porque si esta gente hubiera sido más pila, les habían explicado más ahí en Hebreos y uno tendría lo que les explicaron. Pero no, lo que llegó es lo que nos llegó y ya con eso es más que suficiente para nosotros. Ahora el problema somos tú y yo. ¿Será que somos tardos? ¿Estamos convirtiéndonos en tardos para oír? Y entonces necesitamos otra vez lechecita. Cosas básicas. Cuando resulta que en la palabra de Dios tenemos riquezas insondables, cosas maravillosas por descubrir. Así que mi querido hermano, si tú realmente deseas crecer, si tú realmente deseas escuchar la sabiduría de Dios, esa sabiduría que es eterna, que no es conforme a las cosas de este mundo, que no se le ocurrió a ningún sabio ni a ningún filósofo, sino que proviene directamente de Dios, que la revela el Espíritu Santo a nosotros. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Si los meten a ustedes a la cárcel, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque en ese momento el Espíritu Santo mismo traerá la palabra que tienen que decir. Pero ¿cómo llegas tú a ese nivel? Pues cuando llegas a un nivel de madurez profundo, que cada vez eres más como Jesús, que todo lo que dices es la palabra de Dios, todo lo que piensas es la palabra de Dios, estás habituado y adaptado a eso. El problema no es de la sabiduría de Dios, que sea muy difícil de entender. El problema es de nosotros, que nos hacemos tardos para entender. Somos inmaduros, perezosos, flojos. Pues no vamos a avanzar, no vas a crecer. La carne como que nos gobierna y nos domina, y en lugar de nosotros llevarla hacia el cielo, ella nos tira hacia el mundo. Así es. Y entonces, mi querido hermano, tú tienes que amar la sabiduría de Dios, porque es la que permanecerá para siempre. Mira, ¿qué pasa afuera? Lo único que tienes que tener en el mundo secular para poder lograr algo es dedicación al estudio y ya. Si tú te consagras a estudiar, si tú te dedicas, no sé, tantas horas diarias a una materia, a un área, y te dedicas y te obsesionas con ella, eventualmente, más tarde o temprano, vas a llegar a ser un erudito en eso. Porque no hay ningún prerequisito moral, solamente es que te dediques. Afuera, cuando vas a entrar a presentar una hoja de vida o algo así, no te hacen una prueba del polígrafo, bueno, a menos de que sea algo de seguridad, pero no les interesa si en esa prueba de polígrafo usted le es infiel a su esposa. No, desde que no diga mentiras con respecto a la empresa en la que estamos trabajando, lo demás no nos interesa. ¿Y por qué no? Porque afuera la sabiduría humana solo ve la sabiduría como un fin en sí misma, mientras que Dios ve la sabiduría como el medio, el proceso por el cual nosotros cada vez nos parecemos más a Jesús. Por lo tanto, lo que compone esa sabiduría no es solamente acá, sino todo. Entonces yo soy sabio no porque me sepa muchos versículos de la Biblia, soy sabio porque aplique dichos versículos. ¿Sí estoy siendo claro? Esa es la diferencia. Afuera la gente, no importa cómo vivan, pueden ser mentirosos, deshonestos, tener una conducta moral bien cuestionable,
pero desde que en su hoja de vida digan tiene un doctorado o maneja tal área, no interesa, siga, bienvenido, no nos interesa cómo vive, sino lo que hace. Así piensa el mundo. Pero acá en las cosas espirituales, si tú quieres crecer, necesitas ser cada día más como Jesús. Necesitas luchar con tu corazón, con tu mente, con todo tu cuerpo, para que se ajuste a la palabra de Dios. Esa es la condición que tenemos nosotros, mi querido hermano. Tú debes entonces, para poder seguir creciendo, vivir cada día más como Él es, porque si no, no vas a crecer. Entonces, si eres un maduro espiritualmente, cada vez vas a aprender más de Dios. Si eres un maduro espiritualmente, más secretos van a llegar a tu mente, más secretos van a llegar a tu corazón, te serán revelados. Tú no sabrás ni cómo, ni cuándo, ni de dónde, pero te llegarán. Claro, no va a pensar usted que yo soy maduro y me acuesto a dormir y ya. No, el maduro es disciplinado, juicioso, lee la Biblia, ahora está ahí atento a esas cosas, pero va creciendo, va creciendo. Cada día es más semejante a Jesús, cada día avanza, cada día avanza. Entonces la pregunta que hice hace un rato la vuelvo a hacer: ¿qué tan maduro eres? Y quizás la pregunta, para hacerla un poco más fácil de comprender, es la relación, cómo estás reaccionando ante lo que se presenta a tu alrededor. Muestra que eres una persona madura espiritualmente o no. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como una persona madura o no? Porque si no, te vas a estancar. No vas a poder encontrar esa sabiduría profunda de Dios. No vas a poder crecer, hermano. Mira, que Dios nos ayude. Es una lucha que tenemos todos los días nosotros, de cada vez ser más como Jesús, para que precisamente el engaño del pecado no nos nuble. Recuerda lo que dice Efesios 2. Dice: pero ustedes un día estaban muertos en sus delitos y pecados, cegados. Dice: el Dios de este siglo les tenía la mente y el entendimiento entenebrecido. Bueno, ¿quieres tener una mente que pueda entender las cosas de Dios? Necesitas empezar a vivir la palabra de Dios, y cada vez irás siendo más sabio, más y más sabio. Cada vez irás creciendo más y creciendo más. Pero tienes que aplicarte a eso. Entonces, ¿qué tan sabio eres? O mejor, ¿qué tan maduro eres? Si estás creciendo, si estás viendo maravillas en la palabra de Dios o no. Si ese no es el caso, toca arrepentirse, cambiar y empezar a avanzar. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta tarde, esta noche. Gracias, Señor, porque nos llama la atención si estamos fallando en no avanzar, si estamos fallando en no ser esas personas maduras, sino que estamos repitiendo lo mismo y necesitamos que se nos hablen las mismas cosas. Perdónanos, Señor, por favor, y ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu verdad, a ser personas maduras, personas que adaptan, modifican, que luchan con sus cuerpos, sus pensamientos, con todo su ser, para cada vez más reflejarte a ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Queremos conocerte, yo quiero conocerte más. Ayúdame, Señor, te lo suplico, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesús te pedimos que te reveles a nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén, 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 amén.